El rumor es un incendio, corre, crece, devora. Alguien lo ha soltado en un pasillo subterráneo del Monte Palatino, que conecta la residencia del emperador con el teatro. Para cuando llega al atrio, se ha transformado en muchos rumores y todos contradictorios. Alguien dice que el emperador ha sido víctima de un atentado. Está herido, pero consciente. Otros juran que ha muerto. Un tercer grupo susurra algo más siniestro, que todo es un montaje, que Calígula finge su asesinato para desenmascarar a los traidores y luego darles una muerte lenta y dolorosa. La guardia germánica del emperador recorre los salones y los pasillos, asesinando e interrogando a todo sospechoso. El caos es absoluto. Poco tiempo atrás, Calígula había visitado a las fortunas de Ancio, quienes le habían advertido que se cuidara de un hombre llamado Casio. En un error fatal, el emperador ordenó la muerte de Casio Longino, procónsul de Asia, sin darse cuenta de que el verdadero peligro estaba mucho más cerca y lo tenía al lado, todos los días, también bajo el nombre de Casio, pero de Casio Querea, tribuno de la Guardia Pretoriana. No han quedado registros detallados sobre la vida de Casio Querea. La primera referencia de él nos la aporta Tácito. Tras la muerte del divino Augusto, el imperio entra en una fase de incertidumbre. La sucesión no está del todo consolidada y en los confines del Rin, las legiones desplegadas bajo el mando de Germánico, el amado general, padre de Calígula, estallan en motín. Exigen mejores condiciones, un reflejo del descontento acumulado entre las tropas que han servido por años sin ver recompensas justas. Germánico, sin embargo, se encuentra en la Galia realizando tareas de censo y no puede hacer nada para dispersar la sublevación de sus tropas. Los días de caos escalan a la violencia. En un estallido de furia, los soldados arremeten contra sus centuriones, a quienes consideran opresores. Los apalean, los despedazan y arrojan sus cuerpos a las aguas del Rin. Uno de ellos, Séptimo, intenta refugiarse en el tribunal, postrándose a los pies de Aulio Cecina Severo, legatus Augusti pro praetore, gobernador de la Germania Inferior y comandante de las legiones estacionadas en la zona. Pero los amotinados exigen su muerte, y no hay autoridad que pueda impedirlo. Su destino ya está sellado en la furia de las tropas. Es en este punto donde aparece Casio Querea. Según Tácito, todavía es un muchacho, pero con determinación, que se abre camino espada en mano entre los soldados armados que le cierran el paso. Aquí la historia se vuelve incierta. ¿Querea intentaba sofocar el motín y restaurar la disciplina, o formaba parte de la revuelta, emergido como un líder entre los sublevados? Su ascenso posterior a la Guardia Pretoriana podría sugerir que permaneció leal a la disciplina romana, pero Tácito nos advierte que los amotinados operaban con tal cohesión y firmeza que se creería que tenían un mando. Si Querea buscaba imponer el orden, fracasó. Si era un amotinado, tal vez jugó un papel más relevante en la insurrección de la que imaginamos. Cuando Germánico regresa a la Galia, intenta negociar con los amotinados. La situación es tensa y fracasa. Sus hombres se niegan a deponer las armas. Entonces, Germánico recurre a una estrategia doble. Por un lado, ofrece concesiones y promesas. Por otro, llama a las legiones Augusta, 15ª Primigenia y 21ª Rapax, que todavía le son leales. La amenaza de estas legiones avanzando sobre los campamentos rebeldes rompe la moral y los amotinados empiezan a ceder. Tácito menciona también una tercera estratagema de Germánico para restaurar el orden. En un acto simbólico desesperado, presenta a los sublevados a su esposa y a su pequeño hijo, Cayo Germánico, a quienes los soldados le tienen un enorme cariño
y le han apodado botitas, diminutivo de Caligae, las sandalias militares romanas, o sea, Calígula. Aunque la mención de Casio Querea en este escenario es breve, su presencia cobra un significado dramático. Representa un primer contacto entre él y el infante Cayo, sin que ninguno de los dos sospechara que con el tiempo sus destinos quedarían fatalmente entrelazados. Desde este momento, la figura de Casio Querea desaparece de los registros, sumida en la oscuridad del tiempo. No volveremos a encontrar su nombre en los anales de la historia hasta que resurja, años más tarde, como un veterano endurecido, tribuno de la poderosa guardia pretoriana y al servicio del emperador Cayo Germánico, mejor conocido como Calígula. Cuando Calígula sube al trono, Roma se llena de optimismo. Hijo venerado de Germánico, su llegada genera entusiasmo en el Senado y en el ejército. Sus primeros actos refuerzan esta esperanza: juegos fastuosos, indulgencias y promesas de cooperación con la élite política. Sin embargo, con el tiempo, el panorama se oscurece. Lo que parecía un gobierno prometedor se torna represivo. Querea debió haber observado de primera mano muchos de los comportamientos despiadados e inmorales que se le atribuyen a Calígula. Tiene relaciones incestuosas con sus 3 hermanas, obliga a los senadores a darle las gracias después de llevarse a sus esposas a la cama, celebra juegos de gladiadores con ancianos al borde del colapso y se adorna con togas doradas reservadas a los dioses, mientras exige a sus súbditos besarle los pies, impone tributos excesivos y confisca bienes a su antojo, tortura, mata, exilia, sobaja con una arbitrariedad delirante y con la impunidad que solo da el poder absoluto. Roma entera, en especial su clase privilegiada, vive una auténtica pesadilla. Pero entre las innumerables infamias que se le atribuyen, hay 2 en las que Casio Querea juega un papel indirecto: la recaudación de impuestos y dar suplicio a los desafortunados que por alguna razón se vuelven blanco del emperador. Ambas experiencias serán cruciales para transformar al veterano tribuno en un opositor decidido y en una pieza clave de la conspiración que se fraguará tiempo después. La primera en tocar directamente a Querea es la recaudación de impuestos, función reservada a procuradores y cuestores. Sin embargo, en un acto que parece más una burla que una decisión de gobierno, delega esta función a Querea. Para un tribuno pretoriano, acostumbrado al mando militar, la tarea resulta ajena a su cargo y responsabilidades. Sin embargo, lejos de comportarse como un verdugo fiscal, demuestra clemencia a los deudores, lo que le vale el desprecio de Calígula. A partir de aquí, y luego de acusarlo de blandura y debilidad, Querea se vuelve blanco de humillaciones diarias. Una de las más afamadas tiene que ver con las contraseñas. El tribuno tiene la responsabilidad de transmitir la consigna secreta del día al resto de la guardia, un mecanismo clave en la seguridad del palacio y de los altos mandos militares para evitar filtraciones. Sin embargo, el emperador se deleita con asignarle contraseñas ridículas y afeminadas, forzándolo a repetirlas ante sus subordinados. Este abuso no solo degrada la dignidad de Querea, sino que también socava la seriedad del protocolo de seguridad del imperio, convirtiéndolo en una burla pública. En algún punto, consciente de que su tribuno se resiste a los actos injustos, como el cobro de impuestos sin sentido, Calígula lo empuja aún más lejos y lo convierte en ejecutor de su brutalidad. En un entorno en donde una falsa acusación puede aplastar a un enemigo, Timidio denuncia a Pompedio de haber insultado al emperador. Como testigo, presenta a Quintilia, una actriz célebre por su belleza y amante del acusado.
La mujer se niega a confirmar la calumnia y Timidio demanda que sea torturada para fin de que hable con la verdad. Calígula se exaspera y ordena a Querea que la someta al tormento. El tribuno, debatido entre el deber y su conciencia, acata la orden en contra de su voluntad. Pasan días. La mujer, increíblemente, resiste. No está dispuesta a delatar a su amante. Finalmente, Querea la lleva ante el emperador. Su estado es tan lamentable que ni siquiera Calígula puede evitar compadecerse de ella. En un giro inesperado, decide liberarla, entregándole algo de dinero para sanar las molestias causadas. Absuelve al amante. Este evento, narrado por Flavio Josefo, sugiere un punto de inflexión en la psique de Querea. La situación es insostenible. Su conciencia no puede más, y por primera vez se atreve a murmurar sus pensamientos con dos de sus compañeros, Clemente, prefecto de la guardia, y Papinio, también tribuno. La conspiración se ha puesto en marcha. Ha dejado de ser meramente un pensamiento que atormenta la mente de Querea. Aunque es cierto, la idea de matar a Calígula en este momento es embrionaria. Más que un plan bien estructurado, es apenas una peligrosa confidencia entre un pequeño grupo de hombres todavía indecisos y temerosos. Al compartir su idea con otros, el tiempo empieza a jugar en su contra. Solo tienen unos días, quizá horas, antes de que el miedo y las dudas se propaguen y alguien los delate. La posición de Clemente, el prefecto de la guardia, es delicada y problemática. Es la máxima autoridad en ese cuerpo de élite destinado a la protección del emperador y su familia. Pero esa posición lo pone en la cuerda floja. Antes que él, su antecesor Macrón fue acusado por Calígula de conspirar y empujado a suicidarse junto a su esposa Enia. Antes de Macrón, Sajano había corrido la misma suerte. El viejo emperador Tiberio, antecesor de Calígula, lo había ejecutado por traición. Querea no confía del todo en Clemente, pero tampoco se puede permitir dudar demasiado. Ya no hay marcha atrás. Ahora necesitan pasar a la acción y, sobre todo, necesitan aliados. Querea se mueve rápido. Visita la casa de Sabino, otro pretoriano, y no le cuesta demasiado sumarlo a la causa. Luego será el turno de Minuciano, un hombre que ha estado esperando el momento de vengar la muerte de su amigo Lépido, una de las primeras víctimas del régimen, amante y cuñado de Calígula. Lo que comenzó como una idea incierta en la oscuridad, ahora es un pacto entre hombres que saben perfectamente bien que no hay un punto de retorno. Pasan los días y los conjurados crecen en número. Se suman libertos, senadores, pretorianos. Cada aliado, sin embargo, aumenta las probabilidades de ser descubiertos. Los escenarios posibles del asesinato se multiplican. El plan se retrasa. Surgen ideas, ninguna convence. Empujarlo desde la parte elevada de la basílica, donde Calígula arroja monedas de oro y plata al pueblo. Atacarlo cuando suba al Capitolio a ofrecer sacrificios por la salud de su hija. Matarlo en un banquete, en medio del vino y la música, cuando su guardia esté más relajada. Nada se concreta. En este punto, para Querea y el resto de los conspiradores, se trata no solo de terminar con Calígula, también quieren sobrevivir, no tienen vocación de mártires. Quizá eso los detenga, pero ¿es miedo o es prudencia? La Guardia Germana sin duda es un problema. En toda la historiografía no hay un solo dato que nos diga que Calígula cometió un atropello contra ellos. Así que con toda seguridad no se han sumado al complot. Es un grupo de guerreros de élite reclutados de Germania. Protegían a su padre germánico y ahora lo protegen a él. Como extranjeros, ni siquiera son ciudadanos romanos. No tienen intereses de participar en la política del imperio, ni las conexiones o derechos para aspirar a algo más.
solo se deben a Calígula. Son fanáticos y bárbaros. Los comanda un gladiador liberto que alcanza su posición no mediante intrigas y cálculos, sino por medio de su absoluta fidelidad y su enorme complexión. Los días pasan y el atentado se posterga. El miedo se filtra en las reuniones. Hay dudas, titubeos. Querea se impacienta. Se prometen actuar, pero siempre encuentran una buena razón para postergar. La indecisión se convierte en veneno. Finalmente, deciden hacerlo durante los Juegos Palatinos, una ceremonia de varios días donde se reúne la aristocracia de Roma y se preparan juegos gladiatorios, obras de teatro, banquetes y otras actividades aglomeradas. Pero una vez más, los días pasan y nada sucede. Para empeorar la situación, el emperador tiene planes de partir a Egipto después de los Juegos. Querea lo sabe. Es ahora o nunca. Si postergan, el juego se acaba. Ese día, Calígula está de muy buen humor. Habla de manera afable y relajada. Ofrece sacrificios en honor a Augusto. La sangre de uno de los animales salpica untar las prendas y a Calígula le parece bastante gracioso. Los guardias pretorianos le abren paso entre las personas. Hay de todo: mujeres, niños, esclavos, hombres libres, senadores. Poco tiempo después, está sentado en las gradas del teatro. Arroja a los espectadores una gran cantidad de aves y frutas exóticas. Se presentan dos obras de teatro que resultan ser presagios. En una se crucifica a un capitán de ladrones, en la otra, un drama de cineras, el rey se suicida junto a su hija Mirra. Calígula está rodeado de conspiradores. Algunos de ellos se sientan incluso a su lado, pero todo es incierto. Nadie sabe si Calígula permanecerá hasta el final del espectáculo o si irá a bañarse y a comer y regresará después, como acostumbra. Minuciano, uno de los conspiradores, se pone de pie con la intención de hablar con Querea, pero Cayo lo toma de la mano y le pregunta de forma amable: ¿A dónde te diriges, buen hombre? Minuciano vuelve a sentarse, esperando que su semblante de temor no lo delate. Querea y otro grupo de conjurados espera la salida del teatro. Están impacientes y llenos de miedo. Temen ser descubiertos. Temen, también, perder su última oportunidad. Querea quiere cambiar el plan, asesinarlo justo allí, en el teatro. No saldrá vivo, pero se logrará el cometido. El resto lo disuade. El caos será demasiado. Morirán muchas personas si actúan con imprudencia. Deben apegarse al plan y esperar. Querea está a punto de entrar cuando observa un movimiento en el teatro. Calígula se ha levantado de su lugar. Asprenas, que también forma parte del complot, lo ha invitado a salir. Los conjurados dispersan a la multitud. Calígula se va quedando aislado. Sin embargo, todavía lo acompaña un pequeño círculo: su tío Claudio, Marco Vinicio, Valerio Asiático. Doblan en un corredor desierto y oscuro con la intención de ver a unos esclavos de Asia que han sido enviados para cantar misterios en las celebraciones y ejecutar danzas pírricas. Pero no llega hasta ellos. Querea sale a su encuentro y le pide la contraseña. Calígula le da la contraseña. No sabemos cuál fue, pero con toda seguridad fue una ridícula e insultante. La primera puñalada de Querea da en la clavícula. Cayo gime de dolor y corre lejos de él. No pide ayuda, quizá no se fía de nadie. Dará apenas unos pasos antes de encontrarse con Sabino y otros conjurados. Las puñaladas llueven de todos lados. La rabia los empuja a seguir acuchillando el cuerpo inerme. Alguien, posiblemente algún humillado que tuvo que compartir su esposa, lo apuñala en sus genitales. La satisfacción les dura poco.
ahora temen por sus vidas. No pueden volver sobre el mismo pasillo y del otro extremo hay guardias y servidumbre que desconoce el complot. Los primeros en enterarse del asesinato es la Guardia Germánica. El caos se desata. Los primeros conspiradores en caer es Asprenas, luego Norbano, un hombre vigoroso que traba lucha y logra matar a algunos hermanos, pero los números juegan en su contra y termina acribillado. En medio del caos también cae el senador Antejo. Él no es un conjurado, solo se había aproximado a la escena para ver el cuerpo de Calígula y así saciar algún agravio. Los germanos lo confunden con un conspirador y le dan muerte. La guardia germana, en un frenesí de venganza, recorre el palacio asesinando a todo el que le parece sospechoso, y todos son sospechosos. Mientras tanto, los rumores son contradictorios. Calígula está herido, pero bien, ya recibe atención médica. Calígula muerto, Calígula ha fingido estar muerto, solo para ver la reacción de los senadores y después tomar represalias a quien las merezca. Los germanos bloquean todas las salidas y en el interior del teatro todos entran en pánico. Se eleva un gran clamor, lloran, suplican, se desentienden del atentado o del asesinato o de lo que sea que haya pasado. Entonces, un pregonero de ventas llamado Evaristo Arruntio, un hombre inmensamente rico, se arma de valor y se para al centro del teatro. Anuncia la muerte de Calígula. No es un rumor. El emperador ha muerto. Enfrenta a los germanos para que depongan las armas. No tiene sentido continuar con la masacre. Ya no hay nadie a quien servir, nadie que vaya a recompensar sus servicios. El poder que los sostiene ya no existe. Los germanos entienden que pueden ser juzgados después por los excesos cometidos y deponen las armas, uno por uno, primero en el teatro y luego a lo largo del palacio imperial. Para Querea, sin embargo, la tarea todavía no está completa. Es necesario cortar la raíz de tiranía y evitar a toda costa que años después resurja para tomar represalias. La tarea, a nivel moral, no es fácil. La encarga uno de los conspiradores más decididos, otro pretor llamado Lupus. En el palacio, el caos se ha disipado y solo queda el silencio y un llanto leve que proviene del pasillo donde fue asesinado el emperador. Lupus encuentra a Cesonia abrazando el cuerpo de su marido. En murmullos le reprocha no haberla escuchado. El historiador Flavio Josefo apunta, con razón, la ambigüedad de estas palabras. No queda claro si Cesonia le había advertido que había un complot en su contra y el emperador había desestimado esta advertencia, o bien si le había aconsejado que fuera más prudente y corrigiera el rumbo despótico de su gobierno. Cuando Cesonia nota la presencia del pretoriano, le anima a que se acerque. Lupus permanece fijo. Cesonia, entonces, entiende a qué ha venido y afronta su destino con dignidad y valentía, descubriendo su cuello. Pero la orden de Querea va más allá. Es una orden abominable, pero Lupus la cumple. Sobre la pared estrella la cabeza de la hija de Calígula, de apenas 12 meses de edad. La conspiración para terminar con Calígula ha tenido éxito. Uno de los pretorianos que busca a los asesinos del emperador detecta una sombra sospechosa detrás de unas cortinas. Al retirarlas, encuentra a Claudio, el tío de Calígula. Este, al verse descubierto, suplica por su vida. Los portadores de su litera han huido asustados y apenas puede caminar. Les recuerda entre sollozos que él nunca ha molestado a nadie, y tiene razón. Hasta entonces, solo ha sido una especie de bufón en la corte de Calígula. Es débil, tartamudo, tímido. Evita meterse en problemas y se la pasa leyendo papiros polvorientos en la biblioteca. No es una amenaza para nadie y, sobre todo, no es un hombre de acción. Al primer pretoriano se suma un pequeño contingente que escolta a Claudio lejos de la escena. Se levantan clamores de indignación
que abogan por la vida de Claudio, sin saber que los pretorianos no buscan deshacerse de él, sino convertirlo en el próximo emperador. Mientras tanto, en el Senado, la esperanza republicana dura menos que una copa de vino en una taberna. En una sesión improvisada y cercados por la amenaza del disturbio público en las calles, discuten, se gritan, sueñan con restaurar la república abolida unos años atrás por Julio César. Pero este vacío de poder es peligroso. Los orilla a una guerra civil. Querea está presente en este momento histórico. Pone su espada al servicio del Senado y pide la contraseña de seguridad para establecer un perímetro. La contraseña, por primera vez en muchos años, no es una humillación. La palabra es libertad. Sin embargo, en el Senado pronto se les informa. La Guardia Pretoriana ya decidió. La historia avanza sin esperar la venia de unos cuantos senadores nostálgicos. De nuevo debaten, mandan una delegación para dialogar con Claudio y advertirle que se cuide de imponer su voluntad a la fuerza. A los pretorianos que lo apoyan les desagrada la altanería de esta delegación. Pronto, el debate en el Senado se reduce a contestar una sola pregunta: ¿tienen o no el poder suficiente para oponerse a Claudio? La respuesta es no. El ejército no está con ellos. El pueblo además tampoco los apoya. Ya por la noche, solo hay 100 senadores en la sesión. El resto, temerosos, se han retirado a sus casas. Casio Querea, al enterarse de que los senadores flaquean en su intento de restaurar la república, se dirige hacia el cuartel de los pretorianos, ahora aliados a Claudio. Explota en reproches llenos de ira, amenaza con traer la cabeza de Claudio ante ellos. Su rabia es pura, ardiente. Matamos a un loco para entregarnos a un imbécil, pero ya nadie lo escucha. Está solo. Su nombre ya no es sinónimo de libertador. Más tarde, Claudio convoca al Senado en el palacio. Querea también asiste junto con otros hombres que tomaron parte en el complot. Claudio convoca una votación para elegir el destino de los asesinos del sobrino de Claudio. El Senado debate, pero el pragmatismo político es aplastante. Aceptan que su actuar fue justificado, pero Roma no puede permitirse que el asesinato de un emperador quede impune. Claudio, además, ve la ejecución de su familia como un exceso. Querea y el resto de los conjurados, excepto Sabino, son condenados a muerte. Sabino, de cualquier manera, por honor, terminará suicidándose. Querea afronta su destino con valentía, su rostro sin expresión. Una gran multitud de hombres sigue a los condenados a muerte por la calle. Lupo, el pretoriano que dio muerte a la esposa y a la hija del emperador, se lamenta del frío cuando le despojan de las ropas. En un juego de palabras, Querea le dice que guarde compostura. El frío no es adversidad para un lobo, le dice. Finalmente, Querea se detiene frente al soldado que ha de terminar con su vida. Le pregunta si tiene práctica en el arte de matar o si es su primera vez, y hace traer la espada que utilizó contra Calígula. Muere de un solo golpe. Lupo no corre con la misma suerte. Vacila en tender la garganta a su verdugo y la ejecución es torpe, lenta. Días después, el pueblo de Roma, ese mismo que aplaude hoy y condena mañana, ese que solo entiende la tragedia cuando ya es inevitable, le rinde honores a Casio Querea. Ofrecen sacrificios, elevan plegarias, como si el perdón pudiera cruzar la frontera de la muerte, como si el eco de su nombre no estuviera ya disolviéndose en el viento.